El cambio de matriz energética generó grandes expectativas en la población hondureña, porque la falacia de los gobiernos es que la energía era cara porque se produce a base de carburantes y nosotros no producimos petróleo. Se creyó entonces que porque el sol, el agua, el viento es un bien común que nos pertenece a todos, nos costaría más barata la energía renovable, pero la vaina nos salió al revés, más cara. Además, ha generado conflictos en las comunidades la industria energética en el país. Nos acompaña esta tarde Carlos Padilla Rush, coordinador de proyecto de área del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario. ¿Cuántos contratos de energía se han aprobado en ese Congreso Nacional a propuesta del Poder Ejecutivo? ¿Dónde está esa energía? Buenas tardes, Carlos, bienvenido a Cuarto Poder. Hoy sí. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos, ¿no?, para hablar de eso. Claro que sí. Se planteó de que la industria renovable era una alternativa para solucionar un problema en el país. Incluso se dio en el 2014 en el Congreso Nacional una aprobación en serie de contratos de esta naturaleza que se conoció incluso como diarrea legislativa, no sé si lo recuerda. Sí, claro. ¿Qué está pasando con la industria de la energía renovable en el país, Carlos? Bueno, muchas gracias. Pues sí, nosotros vemos desde CEPRODEC, ¿verdad?, del área de Derechos Humanos y Medio Ambiente, con mucha preocupación, ¿no?, toda esta problemática que se ha generado a partir de las industrias renovables, ¿no? Pues primero, así a grosso modo, ¿no?, podemos decir que se ha vendido mucho, ¿verdad?, esta idea del cambio de la matriz energética como algo positivo, ¿no? Sin embargo, hemos visto con mucha preocupación cómo Honduras, de hecho, es de los países que compran a más cara, ¿verdad?, la energía, ¿no?, kilowatt por hora, ¿verdad?, un promedio de 18 centavos de dólar, ¿no? Estamos viendo también que estos proyectos, ¿no?, de generación de energía, lejos de contribuir a fomentar, ¿no?, que la población hondureña tenga mayor acceso a la energía, que sea con un menor costo, ¿verdad? Realmente hemos visto que no han resuelto ningún problema, ¿no? Y para acentuar la problemática también, estos proyectos tienen un problema de origen, ¿no?, que muchas veces cuando se van a instalar en las comunidades se hacen de manera inconsulta, ¿verdad? Ese es el caso que hemos visto en muchas comunidades donde llegan a instalarse estos proyectos, ¿verdad? Tenemos en La Paz muchísimos de ellos, Aurora 1 es un ejemplo, ¿verdad?, en San José, y otras, pero que no resuelven el problema, ¿verdad?, ni siquiera de las poblaciones más cercanas, ¿verdad? Pero además que se instalan de manera inconsulta, y eso genera una ola de conflictividad que va aumentando en todo el territorio nacional, ¿verdad? Ahora, sobre todo en territorios que son de carácter indígena, ¿verdad?, que están amparados por el convenio 169 de la OIT, y donde este convenio demanda que deben ser consultadas antes de que se instale cualquier tipo de proyecto en sus territorios, ¿no?, ya sea que le beneficie o no le beneficie. Efectivamente, las problemáticas que esto genera. Usted habla de una problemática del cambio de la matriz energética. ¿Cuáles son las repercusiones, especialmente a las distintas comunidades donde están ubicados estos proyectos? Sí, perdón, no entendí. Sí, la problemática en general para las comunidades específicas donde están ubicados estos proyectos. Sí, mire, la problemática es que muchas veces, pues, hay que entender que la generación de energía, ¿verdad?, a partir de la instalación de represas, ¿no?, se nos vende como energía pura. Sin embargo, esto también tiene un impacto en el medio ambiente. Claro. Bueno, ahí lo podemos ver en la foto, ¿verdad? Nosotros lo conocemos muy bien en este caso de San José, donde hemos acompañado al movimiento indígena Lenca de La Paz,
donde las comunidades se han visto afectadas, ya han perdido acceso al agua, ¿verdad? Ahora tienen que ir 1 o 2 kilómetros más abajo de donde tomaban el agua antes para poder suministrarse, ¿no? Además de eso, no son comunidades que son beneficiadas por la generación de energía, ¿verdad?, que se crea en estos proyectos, y por tanto el descontento que provocan es muy grande, ¿no? También afecta a la calidad de los suelos, ¿verdad?, que se utiliza para irrigación, de los suelos que son para ganadería, los suelos que son para producción de granos básicos, etcétera, van perdiendo nutrientes, ¿no?, porque el río se ve desviado y obviamente se acumula esta cantidad de agua, ¿no?, pero ya ya va quitándole otras posibilidades a las poblaciones que están situadas alrededor. Carlos, ¿se tienen datos de eso que le prometieron al pueblo hondureño que iban a producir energía? Hoy, que se está en verano, creo que no habrá ninguna excusa con el caso del sol y el viento, porque es el otro problema. Se hizo un compromiso de la cantidad de energía al cambiar, dijo, la matriz, que iba a ser mayor en energía renovable que la producida a base de carburantes. Sí, miren, nosotros todavía estamos generando un informe, ¿verdad?, de nuestro Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos. Sin embargo, el que lanzamos el año pasado, podemos ver algunos datos donde se dice, bueno, que este país ya no es aquel que necesitaba 360 megawatts en los años 70, ¿no? Pero tampoco es el que necesita contratar casi 6.000 megawatts que se están produciendo o que se producían, ¿verdad?, en el año 2019, ¿no? No porque no se necesite, ¿no?, sino porque la estructura que administra la energía en Honduras es incapaz de soportar una carga contractual de esa magnitud, ¿verdad? La suma de la producción privada, estatal, aún no llega a los 2.600 megawatts y la ENE no es capaz aún de pagar la factura del suministro privado, ¿verdad?, que asciende a un 80.5%. De esas empresas, por ejemplo, las que de generación de energía solar, las que más le venden al Estado es Lufusa, ¿verdad?, que se encuentra allá en San Lorenzo Valle, ¿no? Y también me gustaría recalcar que, aunque no pareciera, ¿verdad?, y se ha discutido mucho esto en varios espacios de organizaciones defensoras del medio ambiente, también este tipo de empresas han generado conflictividad social, ¿verdad? Nosotros hemos estado acompañando a procesos en comunidades como Namasigüe, el Triunfo Choluteca, ¿verdad?, Orocuina, otros lugares alrededor, ¿verdad? Y, por ejemplo, en Namasigüe se hizo todo un movimiento, ¿verdad?, sumamente fuerte, porque no están contentos en la instalación de estos proyectos de generación fotovoltaica, ¿no?, en su territorio, porque se hace de manera inconsulta y ellos alegan que también hay un problema ambiental, ¿verdad?, al descombrar. Pues muchas veces se ha hablado de que se establecen en terrenos baldíos, pero no es cierto, pues se ha descombrado, ¿verdad?, para instalarse, y esto ha generado problemas. Aquí queremos señalar, Lufusa también es una de las grandes productoras o generadores de energía térmica, lo que manifestamos hace 8 días acá, que las mismas térmicas se apoderaron de la producción de energía renovable. O sea, es lo que llamamos oligopolios en el país. Lufusa, si no me equivoco, es de los Cafati o Sicafi, creo. Produce energía térmica y también la energía fotovoltaica, que es producida por la luz del sol, que es un bien común. Así de sencillo, y lo queremos volver a reiterar. Está ubicada en Pavana, todavía en Choluteca. Sí. Y acá también se nos informó que es donde existe una gran pérdida de Pavana hacia el Amatillo. Esa energía se pierde entre San Lorenzo y Nacaome, pero allí no ha dicho nada de la comisión interventora. Disculpe que lo haya interrumpido por respecto a la problemática. No, a Ramón fue el que interrumpí, pero es que no quería que me fuera a escapar. Está bien. Sí, mire, aquí, bueno, algunos datos que tenemos, ¿verdad? Generación de energía, hasta donde teníamos nosotros en este informe, ¿verdad? Podemos ver que
un porcentaje, el 28.52% de la energía se produce por hidroeléctricas, un 36.43% todavía por empresas térmicas, ¿verdad? Un 5.38% en biomasa. Eólicas tenemos un 8.57%, fotovoltaicas 19.06%, cogeneración 0.67% y geotérmicas 1.37%, ¿verdad? Aún la energía térmica sigue siendo la de mayor suministro, ¿verdad? Existen una cantidad total de unos 1.621 megawatts de producción a través de energía renovable, ¿no? que suministra el Estado. Pero tal como usted lo dijo, ¿verdad? Nosotros hemos visto también que muchas veces estos contratos se le han dado a quienes también producen energía térmica, ¿verdad? Entonces esto de la producción con energía limpia pues es un poco cuestionable, ¿no? Hay mucho mito de eso, pues. Ahora, y nos preguntamos popularmente por qué razón no bajan los costos de la energía, si esa era una de las ideas fundamentales del cambio de la matriz energética. Es que la matriz ha cambiado, el precio es el que ha aumentado. Pues sí, pero se supone que tiene que ser más barato más bien. O sea, tienen que reducirse los costos en cuanto a la producción de energía renovable. ¿Por qué han aumentado los costos? Mire, yo creo que también mucho tiene que ver, ¿verdad?, con el papel que ha jugado la empresa estatal, y lastimosamente, ¿no?, como lo hemos visto con otras empresas, pues hay una política, ¿verdad?, de donde lejos de beneficiar, lejos de fortalecer, ¿verdad?, estas empresas estatales, más bien se saquean, ¿verdad?, o se ponen en simplemente como aparatos que son asistentes, ¿verdad?, de estas producciones privadas, pues de empresas privadas, ¿no? Entonces realmente eso no genera un beneficio, pues si no fomentamos la producción nacional, ¿verdad?, de estas instituciones, si no las resguardamos, si no las salvamos, pues realmente no de nada sirve cambiar la matriz energética del país, ¿verdad?, si no hay una política estatal, ¿verdad?, orientada a aprovechar mejor estos recursos. Estimados oyentes de Radio Globo y su frecuencia a nivel nacional e internacional y los que nos ven a través de Facebook, queremos relacionar la producción de energía renovable con algo muy grave que está pasando y que no sé Dios si Carlos Padilla está al tanto, y es el caso del río Umuya. El río Umuya es el principal río para el llenado de la represa El Cajón. Con la construcción de el famoso canal seco, han destruido el río, como lo podemos estar viendo los que tienen la oportunidad en pantalla. El río Umuya ha sido destruido. ¿Y por qué hacemos énfasis en que es el principal río para la represa El Cajón? Es la más grande que tiene el país en producción de energía, si no me equivoco, y Carlos Padilla me va a ayudar, con el hecho que ahí la energía cuesta 4 centavos de dólar. Pues estamos viendo, estimados amigas y amigos de Cuarto Poder Radio Globo, cómo se destruyó con la construcción del canal seco. ¿Dónde estaba la Secretaría del Ambiente? ¿Dónde estaba el Estado de Honduras para supervisar a las empresas que construyeron este proyecto? Mire, es terrible lo que pasa, ¿verdad? Bueno, yo quisiera unir esto a otro tema, ¿verdad? También que tiene que ver con el extractivismo, ¿no? Y con esta política que el Estado ha impulsado, además de manera más agresiva a partir del 2009, ¿verdad? Hay que decirlo, curiosamente, como lo son también las mineras, ¿verdad? Y las mineras han causado un terrible daño en todo lo que son las fuentes de agua, ¿verdad? En nuestro país, ¿no? Un ejemplo es, así como esos ríos que vemos ahí, pues el de San Ignacio, ¿verdad? Donde se estableció entre mares y donde más de 19 fuentes de agua fueron totalmente secadas, ¿no? Porque, bueno, la minería necesita del agua, ¿verdad? Para
poder hacer estos procesos de lixiviación donde mezclan químicos para separar el material de la brosa, pero además esta agua retorna de nuevo al suelo, ¿verdad? Porque es enterrada, y ahí a través de esos procesos se van filtrando de nuevo químicos, ¿no? Que terminan afectando aguas más abajo, a otras comunidades, a otros animales, a otros sembradíos, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es lo que vemos nosotros, pues como estos procesos del extractivismo, ¿verdad? Que tiene que ver con minería, con generación de energía a través de hidroeléctricas, ¿verdad? Monocultivos, etcétera, están afectando también nuestras fuentes de agua, ¿verdad? Y por eso luego tenemos casos como el de la Tigra, ¿verdad? Aquí donde es un conflicto, ¿verdad? Que está muy latente, ¿verdad? Pero aún falta, ¿verdad? Porque explote, ¿no? Y es complicado, pues, y eso también va a repercutir en el acceso al agua que tiene la capital, ¿no? Y ahí es donde fíjese que entra la polémica, que quizás muchas personas se dejan llevar por el aspecto mediático. Nosotros incluso hemos tenido empresarios aquí que hablan de esos proyectos y bueno, ellos defienden, tienen sus argumentos, pero las personas que están luchando, específicamente, miren, en este momento en la Tigra, están luchando porque en un futuro no se tengan esas repercusiones que ya existen en varias comunidades, las sequías de las cuencas, los daños que produce la minería. Imagínense en este sector del Valle de Siria, en el municipio de San Ignacio, ya la población aledaña a estos proyectos tiene repercusiones por el agua contaminada, niños que tienen problemas ya de nacimiento y que al final son intratables porque tampoco existe la cobertura de salud en estos sectores. Entonces es indispensable conocer, Carlos, y que las comunidades sepan que hay un convenio. Aquí sabemos que los proyectos no se consultan. Sabemos que también el Estado y las leyes son cómplices de estas empresas, la mayoría transnacionales que vienen a explotar nuestros recursos. Pero el convenio de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT, que es un convenio que lo suscribe Honduras también y que se supone, bueno, no se supone, la realidad es que los convenios internacionales están por arriba de la Constitución de la República y se tienen que respetar irrestrictamente. ¿Qué es el convenio de la OIT? Para que le explique a las comunidades que ellos también tienen el derecho de opinar antes de que estos proyectos lleguen a sus comunidades. Pues mire, el convenio 169 de la OIT, ¿verdad? Es aquel convenio que rige, que permite, ¿verdad? Que ampara, ¿no? A los pueblos indígenas, los pueblos originarios de un país, ¿no? En nuestro caso, pues, ese convenio, ¿verdad? Ha sido suscrito por el Estado de Honduras. Sin embargo, no se ha materializado en políticas internas, ¿verdad? O en leyes internas que permitan que sea aplicado, pues, realmente, ¿no? Este convenio da un especial tratamiento a los pueblos originarios porque se entiende que han sido pueblos que han estado en vulnerabilidad, ¿verdad? Durante siglos, ¿no? Ya que el Estado en su proceso de creación más bien los tenía excluidos, ¿verdad? Entonces, para evitar que esa exclusión se profundice más, se ha creado este convenio. Sin embargo, el Estado no lo respeta, ¿verdad? Aún peor ha sido el hecho de que han suscrito una nueva ley de consulta previa libre e informada, ¿verdad? Que no ha sido socializada, ¿verdad? Con las organizaciones indígenas y afrodescendientes, ¿verdad? Bueno, al principio lo fue, pero muchas se retiraron porque vieron que habían trampas serias ahí, ¿verdad? Un ejemplo que les puedo poner es que, por ejemplo, se habla ahí de que ya no se aceptarán proyectos extractivos, ¿no? En las comunidades, pero se habla a partir de la aprobación de esa ley. O sea, no tiene un sentido retroactivo, ¿verdad? Y eso es una problemática, ¿no? Por otro lado, nosotros hemos identificado el hecho de que aún si se aplicara el convenio 169, en Honduras tendríamos un gran problema porque muchos de los proyectos extractivos están asentados sobre zonas pobladas, ¿verdad? Que no son indígenas y que por tanto no estarían amparados bajo este convenio 169, ¿no?
pero vemos con mucha tristeza, ¿verdad?, cómo el Estado no le interesa. Le pongo otro ejemplo sumado a eso. No solo el Estado irrespeta los convenios internacionales de los que es signatario y que además están por encima de la ley, como usted lo dijo, ¿verdad?, de la ley interna, sino que también el año pasado, ¿no?, en el 2017, la Corte Suprema de Justicia, atendiendo un recurso de inconstitucionalidad que la CONROA introdujo, ¿verdad?, en la cual se declaraban 7 artículos de la ley de minería inconstitucionales, llamó a que estos artículos fueran sustituidos, ¿verdad?, ya que existían, ¿no?, una situación de inconstitucionalidad. El año pasado el Congreso aprobó un proyecto de reforma de ley de minería, ¿no?, que presentado por el Ejecutivo, que es peor y que además agrava esas situaciones de inconstitucionalidad que nosotros presentamos en la ley de minería. Y bueno, así está la población, ¿verdad?, totalmente indefensa ante un Estado que gobierna más bien para intereses extranjeros, ¿no? Correcto. Reproduciendo un mito que es totalmente falso de la creación de empleos, ¿verdad?, a través de estos proyectos, ¿no?, y que más bien van en detrimento de las poblaciones. ¿Dónde ubicamos en este caso la industria eléctrica producida por viento, agua, aire, cuando nos referimos a industria extractiva no metálica e industria extractiva metálica? Porque hablo de los proyectos mineros. ¿Cómo diferenciamos? Bueno, la industria metálica, ¿verdad?, es la que tiene que ver con, bueno, oro, plata, ¿verdad?, algún tipo, estos minerales, ¿no?, que son metálicos y que necesitan un tipo de extracción de gran escala, ¿verdad?, por lo general, cuando son industriales, ¿no? Eso implica también grandes cantidades de agua, grandes cantidades de terreno, ¿verdad?, para poder instalar sus planteles, ¿no?, y sus pilas de lixiviación, que es donde se mezcla el agua con el químico y donde se separan los metales con la brosa, ¿verdad? Otro ejemplo de eso lo tenemos allá en Copán, ¿no?, que es donde se ha creado otro conflicto sumamente terrible, ¿no?, porque incluso han llegado a extraer los cuerpos de un cementerio tradicional, ¿verdad?, de ese pueblo de la Unión Copán. Correcto. Porque han identificado que ahí es donde se encuentra la mayor concentración de mineral, ¿verdad? Luego tenemos lo que es minería no metálica, que desgraciadamente solo en Honduras el óxido de hierro es no metálico, porque tiene menores complicaciones, digamos, ¿verdad?, legales al momento de aprobarse o al momento de otorgarse un permiso, ¿no?, para aplicar este tipo de minería. Entonces la minería no metálica en general está referida en Honduras al óxido de hierro, ¿verdad?, que es el que se extrae de la brosa para hacer varillas, para hacer una gran cantidad bueno. Sáqueme de la duda, Carlos, sí, de ese caso de minerales de Occidente, sí, de donde sacaron a los finados del cementerio para llevarlos a otro sitio, pero yo no he estado, soy honesto. Dicen que la minera empezó, a excavar cerca del cementerio al grado que después se convirtió en una necesidad tener que sacar los muertos de su lugar porque se erosionó. Ustedes han estado en la zona. Fíjese que nosotros fuimos al principio, ¿verdad? Todavía era el 2015, creo yo, y era muy interesante conocer el caso porque era una comunidad que sí quería minería. Hay que decirlo con honestidad, ¿verdad? Mucha de la gente que vive ahí trabaja en esa empresa, ¿no? Y habían hecho un arreglo en el cual se les iban a construir, creo que eran 120 casas por 3 años, ¿no? Entonces al final iban a tener 360 casas. Solo construyeron el primer año, ¿verdad? Las primeras 120 casas, ¿no? Y luego, cuando se dieron cuenta de que la mayor concentración de mineral estaba debajo del cementerio, empezaron a chantajear, ¿verdad? O sea, son tan irrespetuosos, ¿verdad?, que ni siquiera la población que sí les aceptaba la minería ahí cercana a ellos, ¿no?, ni siquiera eso respetaron, ¿verdad? Entonces fueron forzando y hubo muchas protestas que desgraciadamente yo creo que no fueron mediatizadas,
donde incluso los militares llegaron a reprimir, ¿verdad? Y ha sido muy duro para ellos. Y luego se les informó que la empresa estaba interesada en sacar a los muertos, pues, del cementerio, ¿no? Que es del pueblo, pues el cementerio que es de 1800 algo, ¿no? Y por ahí se habló, ¿verdad?, de que una de las estrategias era eso, empezar a socavar como las bases del cerro, ¿verdad?, para que después traer a Copeco y declarar que era un riesgo, ¿no? Y así pues adueñarse de eso, ¿verdad? No sé en qué ha quedado últimamente, pero sí sé que han ido extrayendo cuerpos, ¿no? Que al final llegaron al punto de pagarle no sé cuántos miles de pesos, ¿verdad?, por cada muerto. Pero imagínense, pues así estamos, ¿no? Jugando con la necesidad del pueblo, jugando con su cultura, con sus tradiciones, con sus antepasados, para favorecer a empresas extractivas, pues. Y puede ser eso parte del chantaje que dice usted, porque al final se supone que se llegó a un acuerdo por la remuneración que se le da a cada una de las personas. Y después, ya por último, los conflictos que habían es que uno de los cuerpos, pues varios familiares llegaron a cobrar esa remuneración. Al final les fue el conflicto, supuestamente. ¿Tienen estadísticas de las áreas concesionadas en el país? Sí. En estos momentos, mire, yo le puedo decir que existe bueno, aquí tenemos la base de datos, ¿verdad? Le puedo hablar de, por ejemplo, concesiones metálicas que ya han sido otorgadas, ¿verdad?, para explotación. Y es terrible, pues, ver lo que pasa en el país, ¿verdad? Nosotros siempre pensamos algo, ¿verdad? Si el Estado de Honduras no pudo controlar a 2 empresas mineras, ¿verdad?, como lo han sido Entre Mares y Minosa, ¿verdad?, ¿qué va a hacer con toda esta cantidad de concesiones, ¿verdad? Hablábamos todavía el año pasado, hablábamos de que en Honduras habían una cantidad de unas 302 concesiones para explotación minera, ¿verdad? 302. Y eso es, imagínense, con beneficios, ¿verdad? Que por cierto, eso es lo que de las cosas que se aprobaron en esa reforma de ley, con beneficios en los cuales ellos tienen que pagar tal vez $3 por hectárea, ¿verdad? O sea, cuando nuestros campesinos pagan hasta 500 lempiras, 700 lempiras, ¿verdad?, para producir, ¿no? Las compañías mineras aquí tienen un total beneficio, ¿verdad?, donde lo único que pagan es eso, pues, $3 por hectárea, ¿no? Y en esa reforma que presentó el Ejecutivo, lo que se presentaba era un aumento leve, ¿verdad?, hay que decirlo, leve, a ese canon, ¿verdad? Y es una de las cosas que nosotros hemos argumentado. Pues no se trata simplemente de cuánto el Estado puede percibir de la industria minera, ¿verdad?, sino también de qué es lo que se está afectando, ¿verdad?, a través de estas industrias, ¿no? Y cómo en la comparación de costo-beneficio realmente es mucho más lo que perdemos que lo que ganamos. Pues estamos hablando de poblaciones contaminadas, estamos hablando de poblaciones donde si habían cultivos, ¿verdad?, también se ven contaminados y eso les afecta, donde la ganadería se ve contaminada. Pues estamos hablando de que el café, la industria del café, por ejemplo, genera mucho más empleo, ¿verdad?, y movilidad económica, ¿no?, que lo que son las empresas mineras. Pues es totalmente falso que hay miles de empleos detrás de la industria minera cuando lo que ellos ocupan es simplemente mano de obra calificada, ¿verdad?, que traen de afuera. Y lo demás, pues es como en el caso del Valle de Siria, ¿no?, gente que trabajó en la cocina, gente que trabajó de guardia, ¿verdad?, gente que trabajó en empleos mal pagados, obviamente de la menor escala, ¿no?, y que incluso muchos de ellos también presentaron afectaciones de contaminación, ¿verdad?, pero que el Estado no ha respondido. Eso es uno de los argumentos que ellos aducen, que generan beneficios socioeconómicos a las comunidades, no solo el empleo directo, sino que hay flujo comercial también en los pueblos y al final llega el desarrollo. Pero en ninguna comunidad se ha visto eso, se han visto los beneficios económicos aún, ni donde las personas, como dice usted allá en Copán, estuvieron de acuerdo. Sí, de acuerdo. De hecho, San Ignacio es un gran ejemplo de eso, ¿verdad? También usted puede ir ahora mismo, ¿no?, después de que ellos tuvieron esa empresa por 10 años, no se le compara con el Porvenir, por ejemplo, que está al lado. Pues el Porvenir ha tenido un mayor desarrollo de su economía, ¿verdad?
Y en comparación con San Ignacio, que sí se prestó, ¿verdad?, a la instalación de una empresa minera, pues no ha tenido ese beneficio. De ahí lo único que ellos aportan es infraestructura, ¿verdad?, que es realmente una responsabilidad del Estado, ¿verdad? También hay un poco de un juego muy malicioso en eso, ¿verdad? El Estado deja de cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Deja de cumplir con sus tareas para que después las empresas privadas tengan con qué chantajear a la población, ¿verdad? O tengan algo que ofrecerle, pues, pero la creación de hospitales, de carreteras, ¿no?, de escuelas, son obligación del Estado. Y lo más triste es que uno dice, bueno, ¿qué es lo que les vinieron a ofrecer cuando usted va a otras comunidades como Minas de Oro, por ejemplo? No, pues un hospital, o una clínica, perdón, ni siquiera un hospital, una clínica. ¿Y eso de qué les va a servir si a esa clínica van a llegar ustedes cuando estén contaminados? Con las mismas enfermedades. Y lo peor es que no es una muerte rápida, ¿verdad? Es una muerte lenta que dura años, ¿verdad? Y que va deteriorando el cuerpo y que lo único que hace es incluso generarle mayor impacto económico a la familia. Claro. ¿Tenemos llamada? Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Es muy cierto lo que está diciendo ahí el panelista. Yo soy del Porvenir y en el Porvenir está mucho mejor que San Ignacio. Hay gente ahí animales que se morían por la contaminación del agua, la gente con cáncer en la piel, se les caía el pelo. Y la verdad es que ahí tenemos de ejemplo también la minera del Mochito, ¿no? ¿Cuántos años tiene la minera de estar ahí en el Mochito? Y vaya, miren La Pega, si es un municipio tan próspero que se diga. Entonces, lo que sí le iba a pedir al panelista ahí, de que tal vez nos puede facilitar el número de teléfono, porque él tiene más conocimiento de las concesiones, que el gobierno las esconde. Sí. Y aquí en el municipio de La Venta, sabemos que han dado concesiones por este cerro de toda esta cuesta de Moramulca, pero no tenemos acceso nosotros para darnos cuenta. Entonces, tal vez nos podría ayudar en ese aspecto. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo. A usted. Sí. Sí, de hecho, quisiera decirle que si él busca en nuestra página de Facebook, CEPRODEC, CEHPRODS, CEPRODEC, puede encontrar ahí las bases de datos. Nosotros subimos todas las bases de datos que elaboramos, ¿verdad? Para que estén a disposición de las comunidades, ¿no? También lo hacemos porque, de hecho, es muy cierto lo que él acaba de decir, ¿verdad? Hay una gran opacidad por parte del Estado hondureño que no presenta los datos reales sobre las concesiones, ¿verdad? Muchas veces nos damos cuenta de que hay concesiones que ya están en construcción o ya están operando cuando apenas han conseguido una licencia, ¿verdad? Para hacer exploración, por ejemplo, ¿verdad? O nos hemos dado cuenta de empresas de concesiones, ¿verdad? De territorios que están concesionados y las comunidades no se dan cuenta, pues, donde los alcaldes, donde las autoridades locales no informan sobre esos arreglos que hacen. ¿Por qué, dirá usted, están hablando de la industria minera y también qué tiene que ver con la energía? Es para mostrarle cómo nos roban con el precio de la energía renovable, que es una industria, y cómo nos roban con la industria también metálica cuando dice que pagan $3 por hectárea. No tengo idea cuántos metros cuadrados es una hectárea. Entonces, imagínense, y nos plantean que estas concesiones, tanto del sol, del viento, del agua, es para el desarrollo. Tanto las concesiones de la industria metálica, que oro, plata, cobre, yo no sé si explota cobre, sí. Yo no había entendido en la materia, y disculpen, es para el desarrollo. O sea que eso nos va a generar empleo y nos va a traer desarrollo, que significa mejorar nuestra calidad de vida. No sé si nos ayuda, Carlos, digo, cómo es que ligamos la industria no metálica con la industria metálica que se concesiona en el país. Y todos son recursos naturales que nos pertenecen a todos. Sí. Mire, yo quisiera hablar un poco de esto. A veces yo creo que pueden creer, ¿verdad?, que hay una intención política por amarrar estas cosas, pero bueno, la realidad está ahí, pues, a la mano, ¿verdad? Solo es necesario, pues, indagar un poco y darse cuenta que a partir del 2009, ¿verdad? Y particularmente ya del 2010 para adelante, el Estado ha tomado una política de concesión del territorio, ¿verdad?, a todas estas
industrias, ¿no? También a eso hay que sumarle las ciudades modelo, ¿verdad? Que son una especie de enclave, un estado dentro del estado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil, ¿no?, concesionar el territorio que realmente crear un proyecto político nacional en el cual se fomente otro tipo de dinamización de la economía. Pues recordemos que además veníamos, una vez que entró el gobierno de Pepe Lobo, de estar, o mejor dicho, de haber sido expulsados del Concierto de las Naciones, ¿verdad? Y no había otra forma de acelerar el financiamiento del Estado, ¿verdad? Yo creo que esa fue una de las razones. Pues. Hablo de una propuesta política. Sí, exactamente. Las comunidades aglutinados pueden impulsar un proyecto político desde ese espacio de participación. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Y yo creo que es necesario, ¿no?, que ya nos vayamos planteando, ¿no?, y vayamos entendiendo que hay una relación muy cercana, ¿verdad?, entre las cosas que nos afectan allá en el territorio, allá en las aldeas más adentradas, ¿verdad?, de nuestro país, ¿no?, con las decisiones que se toman en el Estado, pues, y es necesario por eso plantearse acciones políticas que puedan contribuir a otro tipo de visión, ¿verdad? Obviamente hay que cambiar el paradigma, ¿no? No podemos seguir con este paradigma de desarrollo, ¿verdad?, que realmente lo único que hace es financiar el capital privado y el capital extranjero. Pues necesitamos otra visión, ¿no? Sí, que los recursos naturales no tienen color político. Ahora, los procesos por la lucha también van involucrados con acciones políticas, pero no partidistas, ¿va? Porque, o sea, bueno, no, ahí vamos a diferir. Porque quien toma las decisiones son los políticos en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, claro. en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si las comunidades tienen que identificarse con un proyecto político partidario para poder tomar decisiones, es la consulta. Mire, yo creo a nivel personal, pues, creo que es importante, ¿verdad?, que demos un salto, ¿no?, desde lo reactivo, ¿no?, frente a estos problemas que nos atacan, ¿no?, hacia lo propositivo, ¿verdad? Para nosotros ha sido una gran lección terrible, ¿no?, ver cómo ese Congreso Nacional pues no ha sido receptor, ¿no?, de las propuestas de ley que hemos llevado, de los planteamientos que hemos hecho sobre la problemática nacional, y en este caso puntual de la ley de minería, ¿verdad?, o de la creación de una política de ley de consulta que previa, por ejemplo, para los pueblos originarios, que no esté amarrada pues a intereses, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que es necesario. Pues. Carlos, es que el problema es, mire, aquí nosotros sabemos cómo se manejan las campañas políticas, quién los patrocina, incluso vienen transnacionales y estas mismas empresas poderosas ponen y quitan diputados en ese Congreso Nacional. Por eso usted va a ver campañas de 15 a 20 millones de lempiras para un diputado que solo va a ganar 4 millones en un periodo. Si bien es cierto, los diputados mandatarios de la República que también reciben financiamiento de estas empresas, pues ahí están, gracias a ellos. Alcaldes que también son manipulados e incluso... Bueno, ¿en qué quiere concluir? Precíseme lo que me quiere decir. Hay alcaldes progresistas que se supone que iban a la política, también han estado tentados. Mire lo que le pasó a don Adán Funes en Colón, que tuvo que llegar a la presión del pueblo. Me quitó la pregunta porque le quería consultar a Carlos cómo está la situación de Guapinol, que es otra zona conflictiva. Terrible, la verdad es que terrible, ¿no? Ha sido muy duro y ha sido una lección importante para todas las organizaciones defensoras de derechos humanos y el territorio, ¿no? Nosotros pues hemos estado acompañando hasta cierta etapa, no, siendo honestos, pues no hemos estado totalmente ahí, pero sí hemos sido muy solidarios con ellos, porque también entendemos que su problema es nuestro problema y el problema de todas las comunidades que deciden defender su territorio ante un Estado que no escucha. Porque eso es lo más importante, ¿verdad? Desgraciadamente los conflictos son un punto de radicalización, ¿verdad?, de la población, no porque la gente quiera pelear, sino porque hay un Estado que no escucha, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado en Guapinol, ¿verdad? Además, un Estado que, imagínense, utiliza el sistema judicial de manera selectiva, ¿verdad? Donde uno pone una demanda contra una empresa privada que tarda mucho tiempo en prosperar, ¿verdad? Pero cuando es contra compañeros que son, ¿cómo le digo?,
acusados de usurpación de tierras, de daños a la propiedad privada, eso prospera rápidamente, ¿no? Y después pasan cosas insólitas como que a los compañeros de Guapinol les pusieron un juez de jurisdicción nacional que está para ver otro tipo de cosas, ¿verdad? Terrorismo, extorsión, si no me equivoco. Todavía de carácter más violento, ¿verdad? O sea, no es eso, ¿verdad? Y que incluso a un grupo lo movieron a cárcel de máxima seguridad, ¿verdad? Etcétera. Pues hemos visto... Por defender un río. Por defender un río, por defender los bienes naturales. Como que fueran criminales, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que es necesario dar un salto, ¿verdad? Sí, ahora vamos... Una pregunta que fíjese que también se convierte como en una máscara por parte de grupos poderosos y de transnacionales y que nos dibujan el panorama bonito. Los megaproyectos turísticos, ¿de qué manera afectan a nuestros recursos e incluso a las comunidades? A los grupos ancestrales específicamente y grupos étnicos en general. Sí, mire, en eso les voy a ser muy honesto, no tenemos tanto trabajo, pero sí tengo una opinión, ¿verdad? Mi opinión, por lo menos a través del prisma, ¿verdad? Que me permite este trabajo. Sí entiendo que hay mucha manipulación, ¿verdad? Y muchas veces los megaproyectos turísticos son una forma de privatizar los territorios de las comunidades originarias. Correcto. Y de manipular además lo que es la cultura, ¿verdad? Como si fuera un medio de entretenimiento para extranjeros, pues entonces son cosas distintas, ¿no? El turismo y la cultura, o sea, hay que tener una política muy, muy inteligente, ¿no? Y con una visión muy progresista para no caer en eso, pues en la manipulación de la cultura, de las culturas ancestrales, ¿no? Como que si fueran medios de diversión para extranjeros, pues, o incluso para los nacionales, pues no, son cosas distintas, ¿no? A costa de nuestros recursos. Y digo esto, Carlos, porque fíjense que, bueno, el proyecto Bahía-Tela que todos conocemos, que está ubicado en comunidades garífunas, en Roatán. Mire cómo es Roatán, donde están una de las mejores, quizás 3, 4 playas más bonitas del mundo, West Bay. Una cadena, una gran cantidad de hoteles, creo que hay unos 20, 30 hoteles solo en esa playa hermosa, que ya no es igual que hace 10, 15 años, los que han visitado Roatán hace mucho tiempo. Ahora usted va a ver el agua más oscura, antes era agua clarita. ¿Qué pasa con los hoteles? Cada día se adueñan más de las playas y ya no existen playas, no hay playas para la comunidad, porque están en manos de grupos privados y así de esa manera se va contaminando los recursos naturales aledaños y nos vamos quedando sin recursos nosotros los hondureños y es un capital que va para afuera, para el extranjero. Estimados amigos y amigas, Carlos Padilla Rush es hijo de don Carlos Padilla Rush. De Rigoberto Padilla Rush, sí. Secretario general del Partido Comunista de Honduras. Le consulto a Carlos, ya que hicimos toda una ensalada acá del tema. ¿Qué diferencia se hace en la actualidad de la vida política del país de cuando su padre, quizás usted tuvo la oportunidad, estaba muy chiquito, le tocó vivir la represión de los años 70, 80, a ustedes que hoy se desenvuelven en la lucha social? Pues mire, yo creo que tristemente hay muchas similitudes, ¿verdad? Aún nuestro país necesita muchos cambios, ¿verdad? Y el Estado sigue respondiendo de la misma forma, ¿no? Hay una criminalización constante de los movimientos sociales, ¿no? Hay también una represión igual y a veces incluso peor, ¿verdad?, que la de los 80, ¿no? Y no lo digo por demeritar la época, sino porque ahora es más difícil identificar de dónde vienen los ataques, ¿no? Uno lo sabe o lo sospecha, ¿verdad? Pero en aquel tiempo uno sabía que quien te reprimía era el Estado, porque no podía ser nadie más. Pues ahora se envuelve eso en un vilo de sicariato, ¿verdad? De muchas cosas, ¿no? Que realmente, o de crimen, de delincuencia común, de crimen organizado, pero el efecto al final sigue siendo el mismo, ¿verdad? La eliminación política del oponente, ¿verdad? Y eso lo vemos con mucha preocupación. ¿Se identifican con alguna de las corrientes de Libre, que también asume la posición reivindicativa de sectores populares, aunque no lo hayamos visto así, en que se reúnan los dirigentes con los sectores sociales, pero así está en los principios? ¿Se vinculan con alguna de las corrientes? En lo personal, yo, ¿verdad? Sí sí, claro. Estoy, no el movimiento. Claro, estoy relacionado
con la nueva corriente, ¿verdad? De la que estamos trabajando con Carlos Eduardo Reina y el compañero Gilberto Ríos también, ¿no? Y creemos que bueno, que esa es la tarea, ¿verdad? Más que tener, pues, es una tarea, ¿verdad? Es una tarea en la que debemos impulsar, o en la que nos vemos obligados, ¿verdad?, a impulsar, pues, un proceso, ¿no?, que esperamos que llegue a ser la solución para todas estas problemáticas, ¿no?, que vemos en el país, pues, y que cada día nos van enseñando que tenemos una tarea impostergable, ¿verdad?, con este país, pues, esa tarea de crear realmente un Estado de Derecho, ¿verdad?, que funcione, una ciudadanía que sea respetada, ¿verdad?, un proyecto político que vea a la nación como lo principal, ¿verdad?, y no a los intereses extranjeros, ¿no? Y yo creo que, pues desgraciadamente hay toda una fiebre, ¿verdad? Hay toda una emoción electoral, pero eso es común, pues eso pasa cada 4 años, ¿no? Pero también hay que apostarle a que esos procesos deben conectarse también con esto otro, ¿no? Me incluyen a los campesinos. Yo escucho de los discursos tanto de los reaccionarios o de la derecha como en Libre y no mencionan a los campesinos que no tienen tierra, ¿no? De esa corriente que están haciendo, acuérdense de los campesinos ahí. No, claro. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se debe de hacer con ellos? Pues, ¿cómo proporcionarles tierra? Es mi idea. No, de acuerdo. Y nosotros vemos que, bueno, es una problemática generalizada en el país, ¿verdad? Las tierras están aquí en manos están monopolizadas, ¿verdad? Como casi todo, pues, o en manos de piñeras, o en manos de hidroeléctricas, o en manos de generación de biocombustibles, ¿verdad?, etcétera, pero no hay producción nacional y por eso estamos incluso trayendo frijoles desde Etiopía, ¿verdad?, como pasó hace algunos años, ¿no? Entonces hay que cambiar ese enfoque, ¿verdad?, de desarrollo, de progreso, pero también de nación, ¿verdad?, y también de hacer política. Pues se nos terminó el tiempo, Román. Así es, nos vamos, don Carlos. Creo que queda tiempo para unas palabras finales de Carlos Padilla. Agradecerle nada más, sí, don Carlos, y a usted también agradecer por su sintonía de Cuarto Poder todos los días. Nos vemos la próxima semana. Nos despedimos con usted. Sí. Muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Siempre esperamos poder compartir con las comunidades y con las organizaciones toda la información que desde CEPRODEC realizamos, ¿verdad? Y que pueden buscar en nuestra página de Facebook, porque al final la mejor herramienta que tenemos y la única quizás es el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento de esa información que el Estado nos está reteniendo, ¿verdad? Que no nos quiere mostrar y que nos afecta directamente en los territorios. Perfecto. Estimados oyentes y televidentes, ya se cambió la matriz energética. Estamos hablando que el 67% de la energía que se produce en el país es renovable, agua, sol y viento. Sin embargo, estamos pagando el precio más caro. Y les recuerdo, destruyeron prácticamente el río Umuya, que es el principal que carga o llena la represa. Y sí, mire, tomando el hilo de eso último que usted acaba de decir, es necesario que nos planteemos políticas públicas de Estado, de nación, ¿verdad? Porque como usted lo dijo bien, esos recursos son bienes públicos y la única forma de orientarlos bien, ¿verdad?, de que realmente nos ayuden a producir, ¿verdad?, una nación fuerte, ¿no?, pero además evitando conflictividad, ¿no?, es cambiando esa visión de desarrollo, ¿verdad? Aprovechen esa nueva corriente para generar verdaderas propuestas, porque últimamente los políticos están escasos de planes reales para el país. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.